Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Giordano Bruno y este texto sobre las sombras de las ideas, de Umbris Idearum, de Giordano Bruno. Tratado profundo, complejo. Explora el arte de la memoria y las sombras de las ideas como medio para alcanzar el conocimiento, entender el cosmos, organizar las capacidades cognitivas humanas. Bruno, profundamente influido por el neoplatonismo y las traducciones herméticas, propone un sistema que combina mnemotecnia, filosofía y metafísica para acceder a las estructuras subyacentes de la realidad. Las sombras, en su planteamiento, no son meras ausencias de luz, sino intermediarias esenciales entre lo material y lo ideal que permiten al intelecto humano acercarse a la verdad divina. Vean lo profundo entonces que es este texto de Umbris Idearum, ¿ya? Sin más dilación entonces, muchachos, vamos allá. Bueno, este texto comienza con un prefacio dirigido a Enrique III, porque Giordano Bruno inicia su obra con una alabanza que da, o que refleja más bien, el respeto hacia este monarca. Lo establece en tono de importancia, porque lo que se va a presentar es de máxima importancia. Y utiliza esta dedicatoria como un medio para destacar la grandeza del destinatario. Ahí le da, comienza a señalar las cualidades con los ideales más elevados de sabiduría, virtud, inteligencia. O sea, Enrique es descrito como un soberano excepcional, capaz de comprender y valorar la profundidad del conocimiento que se le va a dar en esta obra. Y esta elección no es casual, porque al dirigirse a un rey, Bruno sitúa su obra en un contexto de autoridad y legitimidad, vinculando el poder intelectual con el político. Bruno enfatiza la nobleza del tema también, que se eleva por encima de lo ordinario. Nosotros hemos sabido, muchachos, que el tema de la memoria es sumamente complicado, sumamente complejo y misterioso. Nosotros ya veíamos en San Agustín de Hipona cómo San Agustín trataba de explicarse cómo es que la memoria está en el ser humano, cómo es que está en el alma, si está en el alma, cómo es posible que recordemos cosas. Es un tema bastante complicado. Y destaca su singularidad como una invención única, algo que no solo debe ser apreciado por su originalidad, sino también de manera grandiosa. Y con esto, Bruno posiciona el tratado como una contribución extraordinaria al pensamiento humano, digno de ser conocido. Y también hay un vínculo acá. Hay un vínculo entre la obra y la cualidad del monarca, porque Enrique III es presentado así, como un modelo de generosidad, de poder y sabiduría, capaz de acoger esta obra con un corazón lleno de gracia, lo dice literalmente, y de otorgarle su protección y favor. Por supuesto, Bruno apela a la capacidad del rey para ejercer un juicio maduro, sugiriendo que esta obra es digna de ser examinada por una mente elevada, reflexiva como la suya. Además, al asociar la figura del monarca con esta frase que tiene Bruno del espectáculo de los pueblos más enfermos, porque aquí Bruno parece aludir a la necesidad de liderazgos sabios en tiempos de crisis y dificultad. Y a Enrique III, Bruno lo ve como un faro de esperanza, un ejemplo de virtud
de lo que el mundo necesita. Ujú. O sea, para que ya vean, aquí le encaja a Bruno una responsabilidad, un liderazgo a Enrique III. Y además también porque Giordano Bruno se alojaba ahí con Enrique III de Francia, ¿no es cierto? De hecho, Bruno era un miembro prestigioso del Colegio de los Lectores Reales. ¿Ah? Entonces, la verdad es que era también de importancia que Bruno hiciera estas menciones. De hecho, fíjense que en una de las cosas que los inquisidores le piden a Bruno, porque los inquisidores, acuérdense que tienen el rol de investigar también, y los inquisidores le dijeron, bueno, ¿qué estaba haciendo usted en Francia? ¿Qué estaba haciendo usted en Francia? Y Bruno les dice, bueno, el rey Enrique III quería ver una demostración de mis facultades mnemotécnicas, y bueno, yo se lo demostré. Por cierto que la palabra mnemotecnia, muchachos, viene de neme, que significa memoria, y tecné, que significa arte o técnica. Es decir, podemos decir que la mnemotecnia es el arte de la memoria o la técnica para recordar, ¿no es cierto? Que viene todo esto de la antigua Grecia. Uh-huh. También tenemos por ejemplo, a la diosa de la memoria, acuérdense que se llama Mnemocine. Y el arte de la memoria, chiquillos, es un arte muy, muy antiguo. Como yo les había dicho, San Agustín había hablado del misterio de la memoria en sí, pero las técnicas para aprender han sido muy, muy antiguas. Como lo habíamos dicho, desde la antigua Grecia, incluso quizás antes también podríamos hablar de la mnemotecnia. De hecho, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de Hipias? De Hipias, uno de los contendores de Sócrates en los diálogos. Bueno, Hipias también por ahí había sido el autor de algunas mnemotecnias matemáticas, para recordar ciertas fórmulas matemáticas o algo así. ¿Ya? Tenemos las mnemotecnias, por ejemplo, de la Edad Media. Sí, tenemos las mnemotecnias de la Edad Media. ¿Y en qué consistían esta mnemotecnia? Eran aquellas mnemotecnias que se usaban para recordar los modos del silogismo aristotélico, porque se acordarán ustedes en tratados como el Órganon, por ejemplo, las categorías, el Perihermeneias, los primeros analíticos, todos esos tratados de lógica de Aristóteles que nosotros hemos visto latamente en el blog. Bueno, todos esos silogismos serían muy difíciles de recordar, ¿no es cierto? Porque eran más o menos 19. ¿Ya? Y quizá unos pocos, o quizás menos, pero de entre todas las figuras del silogismo, las primeras 4 eran las más utilizadas, ¿ya? Cómo los medievales se iban a recordar de todas esas, de todos esos silogismos, ¿no? Era una cuestión casi como que imposible, tendría que uno estar con la obra para arriba y para abajo, como se dice en buen chileno, de estar en todos lados con esa obra, ¿ya? Claro, y recordemos que los silogismos se recordaban, tenían formas, premisas, ¿no es cierto? Tenían una premisa afirmativa, universal, o otra que era negativa, y otra que era particular, etcétera. O sea, vamos a dar un pequeño ejemplo para recordar, ¿no es cierto? Nunca está de más recordar estos silogismos de Aristóteles, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primer silogismo de Aristóteles, el más básico y la primera figura del silogismo, que es la más perfecta de hecho, es la siguiente. Primera proposición. Todo hombre es mortal. Segundo, todo filósofo es hombre. Tercero, como conclusión, todo filósofo es mortal. O sea, cuando nosotros decimos todo hombre es mortal, ahí tenemos un término medio que es el hombre. Luego tendríamos el sujeto de la oración que sería el filósofo, es decir, todo filósofo es hombre. Y finalmente tendríamos el predicado de la conclusión, o sea, todo filósofo sujeto, es mortal. Ese es el predicado de la conclusión. ¿Y cómo lo vamos? Y claro, y ahí usted ve que hay muchas formas de hacer este silogismo, ¿no es cierto? Porque yo dije todo hombre es mortal.
Bueno, yo después puedo decir todo animal es bípedo, por ejemplo, ya, pero eso no es tan cierto, y ahí se van generando otro tipo de silogismo hasta llegar a un número que podría ser muy, muy difícil de recordar, digamos, en cantidades. Por lo tanto, ¿qué hicieron los medievales? Empezaron a recordar estos silogismos por medio de nombres. Por ejemplo, el primero es el que acabamos de decir, es Bárbara. ¿Por qué? Porque todas sus proposiciones son afirmativas. Todo hombre es mortal, todo filósofo es hombre, todo filósofo es mortal. Y son afirmativas y universales más encima. Entonces, ¿por qué lo recordamos con la palabra bárbara? Porque tiene un nombre de mujer que conocemos todos y además tiene 3A. Bárbara. Entonces, esto de la memoria, del arte de la memoria, no es algo que venga a hablar Bruno, digamos, como si fuera una novedad. Esto se ha ejercitado a través del tiempo, se ha tratado de hacer, digamos, de la manera más simple posible para recordar todo este tipo de cosas. Pero Bruno nos habla del arte de la memoria, pero desde su perspectiva, ¿ya? Y es aquí, una vez terminado la dedicatoria a Enrique III, es aquí donde comienza este diálogo, que es un diálogo entre tres personas, que son Hermes, Filótimo y Lógifer. ¿Ya? Vamos a comenzar este diálogo, porque aquí es un diálogo obviamente ficticio, estos son personajes absolutamente alegóricos, que van a reflexionar sobre el arte de la memoria, su valor, los detractores, el impacto que tiene en el conocimiento, etc. Y estos tres dialogantes representan distintos enfoques y críticas hacia las mnemotecnas que Bruno promueve. Y el diálogo comienza con Hermes comentando el libro sobre las sombras de las ideas. O sea, estamos haciendo una ironía aquí, Hermes, diciendo, oye, ¿qué les pareció el libro de las sombras de las ideas? Que es el mismo libro que estamos leyendo ahora. Planteando la cuestión de si este conocimiento debería permanecer oculto o ser divulgado. Es decir, si el arte de la memoria debería ser algo que debería permanecer solamente para cierto sector conocedor o para todo el público. Y Filótimo, que es otro de los dialogantes, responde afirmando que limitar el acceso al conocimiento sería un error, ya que incluso en un contexto de incomprensión, algunas mentes iluminadas pueden captar su valor. Y es ahí donde entra otro dialogante que es Logífero, o también se le llama Lógifer, también, que actúa como mediador crítico, presenta objeciones, ¿no es cierto?, con respecto al arte de la memoria. De hecho, nos dice que las obras de este tipo, es decir, de Bruno, no han traído más que problemas al mismísimo autor, o sea, al mismo Bruno. Nadie podría darse alguna opinión de ellas por complicadas y entrevesadas que son. Y Filótemo le responde que eso no es así, que es más, gente como él, es decir, gente como Bruno y Hermes, alaban trabajos de este tipo y que las personas que no conozcan este trabajo no tendrán más que alabar o mantenerse al margen porque no los conocen, entonces nunca van a poder desaprobar. Pero Logífero le dice que eso es justamente lo que no ha pasado. Eso es justamente lo que no ha pasado. Nadie estima la obra de este autor. Nos dice que si acaso no han escuchado la opinión, y fíjense esto, la opinión del doctor Bobo. No tenemos, digamos, es muy posible que esto sea una ironía, una broma, ¿no es cierto?, de Bruno. No sabemos quién es el doctor Bobo. Y este doctor dijo que el arte de la memoria no es más que una farsa, porque la memoria se adquiere naturalmente, así que no hay cuestiones de arte de memoria. También nos habla de un tal Antoc, que decía que los que memorizan más allá de lo pedido se los toma por magos energúmenos. Magos energúmenos. Pero Filótimo le responde con una ironía y le dice, y compara al crítico, ¿no es cierto?, este crítico de la memoria, con el burro que fue escondido en el arca de Noé para preservar la especie. Claro, o sea, esta arca de Noé
Es una obra de Bruno que no llegó a sobrevivir los tiempos. Y este asno, este burro, es referencia en muchas de las obras del filósofo. De ahí después vamos a ver la importancia que tiene el asno en las obras de Giordano Bruno. Uh-huh. Pero le lanza esta crítica que no muchos entienden: el burro que fue escondido en el arca de Noé para preservar la especie, aludiendo como a la incapacidad de reconocer el valor del método, ¿cierto? Y el burro en este caso se representa a las personas limitadas en su comprensión o juicio, quienes a pesar de estar a salvo, como el burro en el arca, no logran trascender su naturaleza básica ni desarrollar una comprensión más elevada. Entonces la referencia a preservar su especie refuerza la idea de que estas personas no entienden el arte ni el conocimiento, pero aún así emiten juicios sobre ellos. Sin tratar de tomarle mucha atención a esto, Logífero menciona al maestro Rocus, que es descrito como alguien que desprecia el arte doctrinal de la memoria, prefiriendo métodos empíricos que considera más simples o accesibles, es decir, más la naturaleza que la teoría. Y de hecho, los llama juguetes. O sea, este arte de la memoria son más que juguetes. Se sugiere que Rocus entonces desestima el esfuerzo intelectual que implica el arte de la memoria de Bruno, viéndolo más como una curiosidad que como una herramienta seria. Y la respuesta que lanza Filótimo es absolutamente contundente. O sea, él dice de este maestro Rocus: no es más que un imbécil. Uh-huh. Logífero después comienza a señalar otros doctos de la antigüedad que afirmaron que este arte solo puede ser accesible a aquellos que sobresalen por una memoria natural, es decir, los que tienen arte de la memoria solamente lo tienen porque han desarrollado más su memoria natural. Y Filótimo le dice: mira, esta es una opinión que hay que echar puente abajo. O sea, Filótimo no está convencido. Logífero insiste: Farfacón, que era tanto maestro en derecho como en gramática, entiende que esta arte es más una carga que un alivio. Andar a aprender sus conceptos o cosas del arte de la memoria es más una carga que un alivio, porque allí donde sin el arte se han de recordar cosas, con ella nos vemos ya obligados a recordar cosas, lugares, imágenes innumerables. Por lo tanto, es una carga. Y Filótimo dice que esto es como las sutilezas de Crisipo y la condena a ser hechizado con hierro y un peine enorme. ¿Ya? Con esta imagen como sarcástica, Filótimo quiere decir que esto en realidad es una queja muy artificiosa, muy exagerada, más propia de supersticiones que de un análisis riguroso. Pero Logífero sigue mencionando, por ejemplo, al doctor Berlin, que aparentemente sostiene que ni siquiera los más eruditos pueden ser humillados por nada. Y aquí Filótimo le dice: pero ¿y no hay ni una triste castaña dentro de aquellas cáscaras? O sea, a primera vista, claro, el lenguaje y la memoria, el arte de la memoria más bien, puede parecer vacío o críptico, pero seguro que hay algo valioso ahí dentro, aunque no todos sepan encontrarlo, ¿cierto? O sea, Filótimo sostiene e insiste en que hay algo valioso en este arte de la memoria, que Logífero está cada vez más escéptico. Logífero dice: el maestro Mainés ha afirmado: aunque satisfaga a todo el mundo, a mí jamás me va a satisfacer. Y Filótimo dice: tampoco el vino, que jamás podrás saborear. Logífero dice: ¿qué crees que opina sobre este asunto aquel que tenías por amigo tuyo? Y aquí el diálogo un poco raro, porque ¿a qué amigo se está refiriendo? Parece ser que no se está refiriendo a Hermes tampoco. Entonces la verdad es que es bien raro. Pero bueno, Filótimo le responde, y le responde también de una manera bastante poética, que nos impide conocer, digamos, más allá de este embrollo, ¿no? Filótimo dice: el líquido negruzco de la jibia, si se añade a una lucerna, hace que los hombres parezcan etíopes. Del mismo modo, una mente corrompida por el odio
también juzga repulsivo todo lo que es claramente bello. Ujú. Entonces Filótimo no está respondiendo directamente con una opinión sobre ese amigo, pero ofrece una especie de parábola, ¿no? Donde el mensaje es que aquel que juzga mal lo bello, lo hace no porque lo bello sea feo, sino porque su mente está corrompida. Por lo tanto, aquí Filótimo, sin insinuar quién era este amigo antiguo, podemos señalar que ya no es digno de aprecio porque ahora lo ve con odio, envidia o prejuicio. Y por eso no se puede reconocer el valor de las cosas elevadas como el arte mnemotécnico. También seguramente ese amigo ya no lo conoce y Logífero lo sabía de alguna forma. Ujú. Y bueno, Logífero continúa, dice, bueno, también aseguran que el insigne maestro Scopet, a todas luces, el más reputado de los médicos de nuestro tiempo, exigió al autor, es decir, exigió a Bruno, que le mostrara su propia capacidad de memoria antes que el arte, cosa que éste no se sabe si por desdén o impericia no quiso poner de manifiesto. Y Filótimo le dice, si le hubiese dicho, muéstrame tu orina antes de que yo examine excrementos más sólidos, tal vez nuestro autor, es decir, Bruno, lo habría complacido. De hecho, lo habría acogido no solo con mayor hospitalidad y cortesía, sino también de una manera más conforme a su dignidad, su oficio y su arte. Esto es lo que dice Filótimo. Podemos ver que Filótimo está defendiendo efectivamente a Bruno, y es efectivamente Bruno Filótimo. Está actuando como si fuera Bruno. Si esa es la idea, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto que se están dando respuestas unos a otros? Bueno, que Scopet le dice a Bruno, a ver, no me muestres el arte de la memoria, muéstrame tu memoria, ¿cómo es tu memoria? Ah, perfecto, o sea, le está pidiendo que primero le enseñe la práctica y no la teoría, ¿ya? Y eso es lo que Filótimo finalmente dice que no es correcto empezar de esa forma, ni desacreditar tampoco de esa forma. Porque esto es muy parecido, muchachos, a cuando una persona, por ejemplo, miren, yo soy profesor de inglés, y es típico que a los profesores de inglés, traductores, intérpretes, es decir, todos los que sabemos un idioma, nos dicen, a ver, ya, si eres profesor de inglés, a ver, háblame en inglés. ¿Ya? O el traductor le preguntan también, ya, a ver, dime algo en inglés. Esa persona no tiene idea de inglés y a uno le dicen que hable en inglés. Entonces, ¿qué va a entender esa persona que está preguntando, está pidiendo que se hable en inglés? Nada, no va a entender nada. Este diálogo de Filótimo y Logífero es lo mismo, ¿no? Y de hecho, se producen muchos casos de malentendidos. De hecho, hay uno de los casos de malentendidos con respecto a este diálogo de Filótimo y Logífero, muy famoso aquí en Chile, que fue el famoso políglota, el políglota que invitaron al Viva el Lunes, un programa de televisión de Canal 13 que se llama el Viva el Lunes. Y a este intérprete que hablaba, creo que hablaba más de 50 idiomas, una cosa así, lo invitan al set en vivo en el show y le ponen a todos los embajadores de todas las embajadas posibles de Chile a ver si él podía comunicarse con cada uno de ellos en su idioma nativo. Ustedes comprenderán que es ridículo hacer ese tipo de cosas sin antes decirle al intérprete, oiga, nosotros lo vamos a exponer a tantos idiomas, los temas van a ser este y este y este, las condiciones van a ser tanto, tanto, tanto. Este políglota que lo habían invitado no tenía idea que lo iban a poner a prueba con todos esos idiomas. Entonces, de todos los embajadores que pudieron estar ahí, a dos les contestó, digamos, de forma acabada, y a los otros la verdad es que no lo pudo hacer, pasó una vergüenza él, pero claro, ahí está la ignorancia de dos cosas. En primer lugar, no saber de qué se trata esto de la interpretación, y también este caballero de haberse ofrecido en un programa de televisión como este. ¿Mm?
Esto es lo que nos quiere decir Filótimo a través de, o sea, Bruno a través de Filótimo, ¿no? Seguramente en el arte de su profesión usted se va a encontrar con este tipo de cosas. ¿Mm? Logífero también nos habla del maestro Clister, que es eh, doctor en medicina, que no es inferior al que se acaba de mencionar. Eh, y que bueno, ahí Filótimo también le responde con una especie de sátira e ironía. ¿Ah? También le habla del doctor Capóforo, basándose en Próculo y Sabino de Ítaca, que la sede de la mente y la memoria se dividen en tres partes. Y comienzan a hablar sobre una especie de teoría bien compleja y detallada sobre la memoria. Y dice, según Carpóforo, que la mente y la memoria se ubican entre la proa y la popa del cuerpo, con una glándula pineal en el centro que regula el paso del aliento vital. El frío embota la memoria, la sequedad causa insomnio y la humedad somnolencia. Entonces, prescribe toda una serie de remedios físicos y hábitos de vida. Por ejemplo, ejercicio, sexo moderado, evitar la tristeza, lavado con hierbas, uso de cepillo de marfil, evitar ciertos alimentos, tomar vino mezclado, etcétera. O sea, concluye diciendo que estos son los verdaderos medios para mejorar la memoria y no los de ese arte inútil que habla Filótimo, que habla Bruno. Uh-huh. ¿Y qué hace Filótimo? Filótimo le contesta en una sola línea, destruyendo este discurso de este pseudo erudito, porque tampoco sabemos quiénes son. Y dice, Filótimo puso fin a un discurso ajeno con su propio rebuzno. El venerable doctor actuó como un loro y un asno, fíjense. Claro, esto significa que Carpóforo repitió cosas que otros dijeron antes, ¿ya? O sea, no es un discurso propio, es un discurso ajeno, no hay un juicio propio y él repite como un loro. Y concluyó con su propia tontería o necedad personal, por lo tanto como un asno que rebuzna. Por lo tanto, Filótimo lo que sugiere es que todo ese despliegue de referencias, de remedios que acaba de decir Logífero no es más que una palabrería vana. No se acerca ni un poco a lo que realmente significa la memoria. Por otro lado también después Logífero comienza a hablar de un maestro que es Arnófago, que era experto en derecho, y dice que hay muchos sabios que no tienen esa capacidad de memoria o de comprensión y que la tendrían si esa capacidad realmente existiera. Entonces uno sabe que en derecho es una de las carreras donde más se tiene que utilizar la memoria y la comprensión. Entonces claro, como Arnófago no la tiene, entonces ese arte no existe, dice Logífero. Y Filótimo dice que esto es un razonamiento absolutamente infantil, que todavía está echando los dientes, y por eso no llamamos a ningún sacamuelas, dice Filótimo, es decir, no sacamos a ningún dentista. ¿Ya? Claro, porque el argumento de Arnófago no ha madurado y no vale la pena prestarle atención. Logífero después habla del maestro Psicoteo, que era un gran teólogo y muy leído, y dice que ha estudiado a Cicerón, Tomás de Aquino, Alberto Magno, Ramón Llull y otros, pero no ha sacado nada útil de ellos. Y ahí dice Filótimo, bueno, esa es una frase propia de un novato tonsurado, es decir, alguien que se inicia recién en la vida monástica y aún no entiende nada. Claro, y esta es otra burla, porque el que dice no haber aprendido nada probablemente no comprendió lo que leyó porque aún no tiene madurez ni capacidad crítica. Y esto también es propio de esa gente, ¿no? Yo esto lo he escuchado de alumnos, lo he escuchado de profesores, de todo tipo de personas, ¿no es cierto?, que pasan por la universidad, pasan por los institutos, pasan por profesores y dicen después, cuando terminan, dicen, oye, yo no aprendí nada. Yo no aprendí nada en la universidad, no aprendí nada en el instituto, lo aprendí cuando estuve en la práctica. ¿Ah? Lo aprendí cuando empecé a trabajar. Y no agradecen nada y dicen, no, yo no he aprendido nada de lo que yo había desarrollado mientras yo me educaba, ¿no? Y ahí, bueno, Logífero dice finalmente, ya saben que, como dice el dicho,
Cada maestrillo tiene su librillo, cada uno tiene su opinión, ¿no es cierto? Y Filótimo dice, bueno, por eso los cuervos graznan, los cuchillos hacen cucú, los lobos aúllan, los cervos gruñen, las ovejas balen, los bueyes mugen, los caballos relinchan y los asnos rebuznan. Y ahí cita Aristóteles y dice, es deshonroso responder solícitamente a cualquiera que pregunte. Y finalmente Filótimo concluye y dice, los animales responden a los de su especie. Por eso en este debate no deberíamos perder tiempo con rebuznos, sino tratar de discutir de verdad en qué consiste la invención de este autor que es Bruno y el arte de la memoria. Y aquí Filótimo dice, bueno, ya, hablemos cada uno según su naturaleza. Los ignorantes critican, pero no entienden. Entonces, la verdadera misión aquí, la verdadera tarea, es examinar de qué está hablando el autor, de qué está hablando Bruno, y no responder a las críticas sin fundamento. Y es en ese momento donde Logífero dice, ¿sabéis qué? Estoy de acuerdo. Por tanto, dígnate, Hermes, a abrir el libro para que podamos examinar las opiniones de su autor. ¿Ya? Y ahí comienza a hablar entonces Hermes, que había dicho unas pocas palabras y va a leerlo, ¿no? Y dice, lo haré con mucho gusto, voy a leer el proemio de la obra. Y dice así, creo que a nadie le pasan desapercibidas las numerosas artes de la memoria publicadas por otros. Todas y cada una de ellas, dado que utilizan exactamente los mismos modelos, tropiezan en general con la misma dificultad. Tras habernos ocupado de este asunto, hemos mostrado lo mejor posible los frutos de esta invención, gracias a los cuales se ha tratado de un modo más serio, más sencillo y más ágil de una materia tan relevante con el fin de conseguir este arte tan anhelado. Las más antiguas escuelas, persiguiendo una continua ejercitación, desviaban inoportunamente a los ingenuos más fecundos de la búsqueda y del estudio de dichos frutos. Estos ingenios, algunos de los cuales gustan más de picar en todas las cosas que de ahondar en una sola, cuanto más sutiles y eficaces se muestran, tanto más inconsistentes. Y, lo diré sin rebozos, apresurados resultan. Ese es el proemio entonces del libro sobre las ideas, ¿no? Sobre la sombra de las ideas. Y ahí Filótimo responde y dice, oye, ¿saben? Lo que me gusta de este autor es que no es como los que copian de todos lados y luego se prestan como sabios por haber copiado de todos lados. Que estos que usan las ideas de otros se visten con trajes de genios, de verdaderos pensadores, y más encima se dan aires de maestro en cosas que no entienden. ¿Ya? Entonces, aquí siempre estos autores, que no son como como Bruno, en realidad, siempre meten frases torpes sacadas de sus guerras mentales agotadas. Vomitan tonterías, son catapultas de errores, son las bombardas de la necedad, los truenos y relámpagos de la ignorancia. O sea, aparentan grandeza, pero solo hacen ruido. Y Logífero le responde y dice, ¿y no pasa lo mismo con los que arman libros de poesía o escriben versos copiados a otros? Nos venden como suyos fragmentos, versos o ideas ajenas como si fueran los verdaderos poetas. Y ahí Filótimo dice, deja a los poetas porque todos sabemos que así como en ciertos lugares los reyes tienen las manos largas, es decir, abusan de su poder, también en ciertos tiempos y lugares los poetas suelen alzar mucho la voz y hablar con pasión. Claro, algunos poetas son ruidosos, excesivos, hasta arrogantes, pero eso es parte de su naturaleza artística. Y ahí dice Logífero que yo no me refería a los poetas verdaderos, sino a los versificadores, es decir, a los que solo hacen versos sin ser verdaderos poetas. ¿Ya? O sea, no todo el que hace verso es poeta. Y aquí va una crítica dirigida a los imitadores y no a los creadores auténticos. Y Filótimo dice, ya, perfecto.
Entonces nadie pensará que estoy atacando a los verdaderos poetas. Pero además, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro tema? ¿Ya? Y trata, ¿no es cierto?, de que volvamos a la lectura del libro del autor. Y Filótimo le dice a Hermes que siga leyendo. ¿Ya? Entonces Hermes dice, o sea, continúa, por esta razón, como sea que me he propuesto complacer a algunos de mis amigos después de haber dirigido personalmente a diversos destinatarios otras artes de la memoria de distinta índole y de haberlas revelado a otros por diferentes medios de acuerdo con su dignidad y su capacidad, he compuesto esta que ha de aventajar a todas las demás por el valor de los principios que en ellas se contienen y no debe considerarse inferior a ninguna por sus conclusiones. En esta arte ofrezco, sin duda, un método sencillo, una teoría nada fácil de poner en práctica. Sin embargo, el libro con sus razonamientos no es accesible a todo el mundo, al contrario de la costumbre de aquellos que nos han dejado tratados mnemotécnicos fáciles y breves, pero cuya arte en sí resulta difícil y prolija. Que la comprendan unos pocos, continúa el texto, que la comprendan unos pocos, pero que la utilicen todos los que la comprendan y que sea de tal ayuda que todos, tanto los ignorantes como los eruditos, puedan conocerla y practicarla con facilidad y puedan entenderla sin la intervención de un maestro, con solo que estén suficientemente versados en metafísica y en las doctrinas de los platónicos. De hecho, esta arte requiere capacidad especulativa. No obstante, puede ser explicada a cualquiera siempre y cuando no tenga la mente del todo embotada. Contiene términos muy apropiados y de los más idóneos para designar las cosas. Este tratado, continúa el texto, no contribuye simplemente al arte de la memoria, sino que abre el camino y permite descubrir múltiples facultades. Por tanto, todos aquellos a los que les sea posible aprender sus secretos han de tener presente que, en consideración a su grandeza, no deben anunciarla a cualquiera sin ton ni son, y sus preceptos tienen que ser ofrecidos de manera explícita a cada uno de aquellos a los que debe ser comunicada, de modo más resumido o más extensamente en función de sus méritos y su capacidad. Quienes tengan en sus manos esta arte han de saber que no tenemos ningún interés en circunscribirnos a un tipo determinado de filosofía y que no despreciamos en su conjunto ninguna otra tendencia filosófica. En efecto, damos gran importancia a quienes, encomendándose a su propia inteligencia en la contemplación de la realidad, han conseguido algún resultado con arte y método. No abolimos los misterios de los pitagóricos, no menoscabamos la fe de los platónicos, ni en la medida en que lograron una base sólida, desdeñamos los razonamientos de los peripatéticos. Continúa el texto. Decimos esto para paliar el esfuerzo de cuantos quieren valorar la inteligencia de los demás con la suya. A este tipo de hombres pertenecen los desventurados, que a pesar de que muchas veces han estudiado con empeño a los mejores filósofos, no han desarrollado aún su propio pensamiento hasta tal punto que a la postre se sirven siempre de la inteligencia de otros cuando les falla la suya. Con todo debemos sentir más compasión por ellos, que por aquellos que, desconocedores de su propia desdicha, se atreven a emprender cosas que no tendrían que emprender, y en cierto modo son dignos de alabanza a no ser que persistan en su actitud por desidia. Igualmente, otros hombres imbuidos del espíritu aristotélico, por lo que es legítimo verlos como locuaces libros andantes, cuando hayan oído o hayan leído las sombras de las ideas, se detendrán enseguida en la literalidad de la palabra y dirán que las ideas son sueños o prodigios. Admitámoslo, pero entonces preguntarán si se puede sostener consecuentemente que lo que es conforme a la naturaleza se extienda bajo las sombras de las ideas. Por otra parte, cuando lleguen al pasaje dedicado al alma racional, al alma racionante, exclamarán: «Giordano, estás afirmando que el alma teje o hila». Así, si también se enfurecen del mismo modo en los demás pasajes, se verán imposibilitados de participar de los frutos de esta disciplina por culpa de una especie de enemigo interno. A ellos, continúa el texto, queremos manifestar que incluso nosotros, cuando no éramos tan duchos en la materia, prestamos atención a estas mismas teorías. De hecho, entonces, tal como correspondía, nos valíamos de la fe para obtener estos conocimientos. Ahora, por el contrario, cuando una vez adquiridos y descubiertos gracias a los dioses, podemos utilizarlos para alcanzar sucesivos resultados singulares.
Aceptamos sin temor a recibir un justo reproche de contradicción las proposiciones y los términos platónicos si resultan adecuados. Es más, si los procedimientos peripatéticos facilitan una mejor expresión del tema en este arte, serán fielmente reproducidos. De la misma manera serán consideradas las otras escuelas filosóficas. En verdad no hallamos un único artífice que cree todo lo necesario para una sola arte. Quiero decir que quien fundirá el metal y fabricará el yelmo, el escudo, la espada, las lanzas, los estandartes, el tambor, la trompeta y el resto del equipo del soldado, no será la misma persona. De igual modo, a quienes acometan las tareas más arduas de otras invenciones, no les bastará solamente el taller de Aristóteles o de Platón. Asimismo, algunas, pero en contadas ocasiones, si parece que empleamos términos inusitados, ello se debe a que mediante estos términos deseamos explicar conceptos inusitados. Sin embargo, en general, nos servimos de los diferentes estudios de varios filósofos, ya que así mostramos mejor el propósito de nuestra invención. De ahí que no haya nada que impida a los conocedores de estas escuelas filosóficas, siempre y cuando presten atención, ser capaces de comprender con facilidad por sí solos esta y otras artes de nuestra autoría. Exponemos esta arte de dos formas y siguiendo dos caminos. La primera es más elevada y general, no solo con el fin de ordenar todas las operaciones del alma, sino también de que sea el inicio de numerosos métodos con los que, como si de diversos órganos se tratara, sea posible explorar y descubrir la memoria artificial. Esta consiste en primer lugar en 30 intenciones de las sombras. En segundo lugar, en 30 conceptos de las ideas. En tercer lugar, en las múltiples conexiones que puedan realizarse entre las intenciones y los conceptos, asociando esmeradamente las letras de la primera rueda con las letras de la segunda. La segunda forma, situada a continuación, es más reducida y sirve para conseguir, por medio de un sistema de reglas, un determinado tipo de memoria. Y ahí, muchachos, terminamos nuestra primera parte de este tratado de las sombras de las ideas de Giordano Bruno. No continúa el diálogo, el diálogo se acaba ahí, con esta lectura que hace Hermes del proemio de las sombras de las ideas, ¿ya? Y luego lo que procede son las 30 intenciones de las sombras, pero eso lo vamos a ver en un podcast posterior. Nosotros vamos a quedar solamente entonces con la dedicatoria a Enrique III y con el diálogo entre Filótimo, Hermes y Logífero, ¿ya? Así que van a tener que esperar hasta la segunda entrega del podcast para que continuemos con este interesante texto que son las sombras de las ideas, porque todavía no sabemos de qué se trata. Solamente quizás vimos su fundamento, su argumento, pero no sabemos de qué se trata, muchachos, y va a ser absolutamente interesante ver el libro en sí. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y del grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon y saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, José Manuel Santos, Diana94 y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente como mecenas romanos. Un abrazo a todos, muchachos. Muchas gracias. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo fuerte también.
Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga, y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.